Hola, buenos días a todos. Espero y pues que haya habido interesados para esta charla. He decidido, decir charla para quitarle un poquito de como ese carácter tan formal, ¿no? Eh, bueno, por ahí ya veo que hay gente conectándose, está bien, qué bueno. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo de esta charla, que son aproximadamente 30 minutos, y después abriremos por ahí un espacio para preguntas o comentarios si es que los hay. Igual antes de iniciar ya en el tema, pues sí me gustaría agradecer al director Ezequiel Soto por la invitación, por tomarme en cuenta, pero también a todo el personal administrativo de la escuela que en estos momentos de pandemia pues la han mantenido en pie, y que además se han dado la oportunidad y el tiempo para organizar la semana cultural, y eso siempre, creo que eso siempre se agradece. Entonces, igual, por ejemplo, me parece que ahí en la página pusieron realidades líquidas. Hubo un pequeño error, pero bueno, no es tan grave, digamos. La ponencia yo decidí titularla Modernidad líquida, las realidades sociales en tiempos de pandemia. Y bueno, este concepto de modernidad líquida yo lo retomo de un sociólogo y filósofo polaco que se llama Zygmunt Bauman. No sé si alguno de ustedes lo conozca. Él ya murió en el 2017 recientemente, pero que dejó todo un legado pues de pensamiento, ¿no? En el que principalmente sobresale este concepto de modernidad líquida, y pues se le considera, digamos, se le reconoce por haber hecho una lectura de nuestros tiempos, de nuestras sociedades actuales, pues muy acertada. Por ahí habrá autores, por ejemplo, que hablen ya tal vez de posmodernidad. Caso concreto, por ejemplo, de Jean-François Lyotard, que es uno de sus principales exponentes. Sin embargo, aunque Zygmunt Bauman no habla de posmodernidad como tal, podríamos pensar que la modernidad líquida es un sinónimo de posmodernidad, ya que Zygmunt Bauman denominó a un periodo previo a este conocido como modernidad líquida, modernidad sólida, que también ahorita lo vamos a abordar. Igual para hacer así un pequeño repaso, un pequeño recuento que considero importante, me gustaría empezar definiendo algunos de los conceptos que voy a trabajar. Por ejemplo, en el caso de modernidad, ustedes saben que cuando se habla de modernidad se habla de lo actual, se habla de lo nuevo, pero nuevo ¿a qué? En relación a lo viejo. Entonces tenemos que la modernidad es un periodo histórico que sucede después de la Edad Media. Más o menos por ahí la mayoría de autores lo sitúa en 1453 con la invasión de los turcos a Constantinopla. Entonces, más o menos por ahí lo podemos ubicar el inicio de la modernidad como etapa histórica, que bueno, las cosas no se dan de la noche a la mañana, es todo un proceso lento de diversos hechos, de diversos sucesos que se van por ahí vinculando para dar origen a una nueva época, ¿no? Entonces, tenemos por ejemplo que tan solo unos años antes de la invasión de los turcos a Constantinopla, se inventa la imprenta, o bueno, habrá quienes digan no se inventa, más bien se moderniza, se hace más eficiente por medio de Johannes Gutenberg, este alemán que, bueno, a quien se le adjudica la invención de la imprenta como tal. Entonces, ese es un suceso importante también en ese sentido, ya que con la invención de la imprenta, pues también da la posibilidad de mayor divulgación de los conocimientos que hasta entonces pertenecían únicamente a ciertos sectores de la sociedad. Así rápidamente, durante toda la Edad Media, que fueron más de, bueno, aproximadamente 10 siglos, pues no pasó mucho o no pasó nada
digamos, la humanidad se sumergió en una etapa de cierta oscuridad, en donde el poder pertenecía exclusivamente a la iglesia, al clero, en donde el humano no pensaba por sí mismo, por decirlo así, no era libre de elegir el destino de su vida. Pero ya en 1440, con la invención de la imprenta, pues da la posibilidad de que más gente acceda a ciertos conocimientos que hasta entonces eran exclusivos de estos. Entonces, en 1492, por ejemplo, tenemos la conquista de América, que también va a ser un suceso importante por parte de los españoles, que representa el descubrimiento de América, pero para ojos del capitalismo, al final de cuentas. Entonces, a lo mejor en ese momento, en ese entonces, no se utilizaba como tal el término capitalismo, sin embargo, nosotros podríamos situar ya el origen del capitalismo en ese entonces. Es decir, esta visión de expansión de lo propio, de los territorios europeos, ¿sí? De expandir no solamente su territorio, sino su poder monárquico y demás. Entonces podríamos contemplarlo eso ya como los inicios del capitalismo. Unos años más tarde tenemos otro evento que va a ser crucial, que va a ser muy representativo, y ahorita les voy a decir por qué, que tiene que ver con la reforma protestante, de la reforma luterana. No sé si han escuchado hablar de eso. Martín Lutero es el fundador de la iglesia protestante. Es decir, Martín Lutero lo que hace es denunciar a la iglesia de una serie de irregularidades. Es decir, que en ese entonces estaba en proyecto la construcción de la iglesia de San Pedro, el Vaticano, y entonces la iglesia estaba vendiendo indulgencias al pueblo, lo que Martín Lutero denunció. Y bueno, esto va a ser muy importante, no solamente como suceso histórico, sino también que va a marcar ya un paso, una transición en la subjetividad de las personas. Así como ese, tenemos muchos otros eventos que de alguna manera dan origen a lo que hoy en día conocemos como humanismo. El humanismo es una doctrina centrada en el humano, digamos, el humano pasa a ser centralidad del universo, pasa a ser la medida de todas las cosas, y aquel ente, aquel ser en el que los saberes son pensados, y aquel ser que también toma las decisiones sobre sí mismo, sobre su persona, sobre su vida, pero también que manipula al medio. Entonces, ahí ya tenemos ya un giro de tuerca en el cambio de la subjetividad en relación a la Edad Media, por ejemplo, en el que les decía, prácticamente el pueblo, la persona estaba subordinada al poder de la iglesia. Entonces, ahí tenemos ya ciertos sucesos que van marcando ese proceso de transición hasta dar lugar a lo que en la actualidad, a las sociedades actuales, ¿no? Vamos a dar un pequeño salto en el tiempo y vamos a ubicar otro gran momento de este periodo histórico conocido como modernidad, en la Revolución Francesa, en donde ya de alguna manera la burguesía toma el poder por asalto y se declaran los derechos humanos y ciudadanos, con este eslogan de igualdad, fraternidad y libertad. Entonces parece que ya la humanidad se inmersa en una nueva época. Podríamos pensar también, por ejemplo, en la Ilustración, como la razón va a ser aquello que va a sacar a la humanidad de las tinieblas, aquello que va a permitir que la humanidad entre a un estado de bienestar, de felicidad. Y más adelante vamos a dar otro pequeño salto. Tenemos, por ejemplo, la primera revolución industrial, posteriormente la segunda revolución industrial, que evidentemente esto ya va a ser muy definitivo. Es decir, algunos pensadores consideran que las revoluciones tecnológicas son aquellas que logran cambios más rápidos en una sociedad. Entonces, imaginen ustedes ya con la invención, por ejemplo, de las primeras máquinas de vapor, con la invención de los primeros automóviles, por ejemplo, ya con la creación de la electricidad, por ejemplo, de ciertos aparatos, el radio, la televisión,
etcétera, pues bueno, eso va a dar lugar también a otro tipo de sujeto. Entonces, poco a poco nos vamos a ir adentrando a este concepto de modernidad líquida de Zygmunt Bauman, lo que también nos va a llevar a plantear el tema de las relaciones sociales en esta época actual, en nuestras sociedades actuales, y bueno, en el caso de la pandemia también, ¿sí? Entonces, vamos a adentrarnos al tema de la modernidad líquida. Decide Zygmunt Bauman nombrar modernidad líquida a esta etapa de la historia debido a que él encuentra en las sociedades actuales ciertas características similares a las de los líquidos, es decir, características como la fluidez, la falta de cohesión, la inestabilidad, la dificultad por mantener una forma definida, en relación, por ejemplo, a la modernidad líquida, que es una etapa previa en la que Zygmunt Bauman puede ubicar que se caracteriza por ser una época ordenada, estable, predecible, en donde todavía hay ciertos valores, ciertas ideologías que perduran en el tiempo, y en relación a las épocas actuales, en donde les digo, pareciera que las condiciones se asimilan más a los líquidos, en donde pues hay una gran dificultad por mantener una forma, por mantener cierto orden, y bueno, vamos a ver que esto se va a manifestar en diferentes unidades de análisis, podríamos decirlo. Una de ellas, que es muy importante, es el trabajo. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en los tiempos de nuestros abuelos, cuando nuestros abuelos eran jóvenes, pues muy seguramente cuando ellos entraban a trabajar para una empresa, se jubilaban ahí mismo, o si no, por lo menos duraban muchos años en la misma empresa, y lo que de cierta manera pues les daba cierta seguridad social, cierta solvencia económica, y también esto se manifestaba en otros ámbitos de la vida, como el matrimonio, por ejemplo, en donde las personas solían casarse, la mayoría solía casarse y tener un matrimonio que duraba casi toda la vida, diferente a lo que sucede hoy en día, tanto en el trabajo como en el matrimonio, por ejemplo, en el que se estima que una persona promedio va a pasar por más de 14 empleos en su vida, ¿no? Y bueno, en otros casos hay gente que ni siquiera tiene la fortuna de encontrar empleo en algún momento determinado, y que eso le va a generar cierta incertidumbre, cierta inseguridad. Y por ejemplo, en el caso del matrimonio, tenemos ahora que pues los jóvenes ya no piensan en casarse, ¿no? Ya no piensan en tener una relación estable, una relación duradera, sino que prefieren algo como más pasajero, algo más, más liviano, por así decirlo, en donde vamos a encontrar ciertos patrones que sí que nos pueden indicar el porqué de estas situaciones, ¿no? En uno de ellos podríamos encontrarlo en la cuestión de esa falta de responsabilidad, en ese rehuir de las responsabilidades, del compromiso. Es decir, hoy en día uno puede tener la fortuna de encontrar un buen empleo, sin embargo uno difícilmente está dispuesto a durar toda su vida haciendo la misma actividad, haciendo la misma cosa, y por eso cambia constantemente de empleo, o simplemente no se quiere uno comprometer en una relación, por ejemplo, en el caso del matrimonio, porque uno quiere sí acceder a ciertas cosas, pero a lo mejor sin someterse, ¿no? a una relación. Entonces son elementos que podemos nosotros diferenciar de esta etapa que Zygmunt Bauman denomina la modernidad sólida, en relación con la modernidad líquida. Ahora, los cambios en lo tecnológico pues también van a ser cruciales, van a ser muy importantes, ya que hoy en día la tecnología avanza a pasos agigantados. Antes, por ejemplo, las empresas a lo mejor compraban ciertas máquinas, ¿no? Montaban sus empresas con cierta maquinaria pesada,
maquinaria un tanto estorbosa, pero que era una maquinaria que les iba a durar toda la vida. Sin embargo, hoy en día pareciera que se ha sustituido eso por cosas como más desechables, ¿no? En donde si ya no sirve, pues entonces la desechas y la que sigue. Igual podríamos pensarlo en el sentido de que antes para una empresa pues era mucho más difícil trasladar su maquinaria de un lugar a otro o incluso montar una empresa nueva en otro lugar debido a que pues no había el transporte suficiente y todos los medios necesarios para este tipo de actividades. Por ahí cuentan, por ejemplo, una anécdota de Henry Ford, este empresario estadounidense, el fundador de la Ford. En algún momento de crisis, más o menos por ahí en 1914, decide aumentarle el sueldo a todos sus empleados. Prácticamente les dobla el sueldo a sus empleados, ¿no? En medio de una crisis, lo que pues le genera demasiadas críticas por parte de otros empresarios, porque al final el capitalismo lo que buscaba era más bien disminuir los sueldos, los salarios, y aumentar, por ejemplo, las horas de producción y demás. Y le preguntan a Henry Ford, ¿por qué hiciste eso, no? Y Henry Ford le responde, quiero que todos mis empleados tengan la posibilidad de comprar mis coches. Lo que nos demuestra, bueno, que Henry Ford tenía cierto sentido del humor, ¿no? Pero al final de cuentas, lo que nos hace ver, lo que nos permite ver es que en ese entonces un empresario, por ejemplo, no podía darse el lujo de despedir a sus empleados así al por menor, ¿no? O porque no era tan fácil conseguir a alguien que sustituyera a un empleado. Por eso es que también las empresas dependían mucho de sus trabajadores y los trabajadores por otra parte dependían de sus empleadores, por eso duraban muchos años en un solo empleo, lo que traía también ciertas repercusiones a nivel personal, en las relaciones personales, ya que por ejemplo antes, en el tiempo de nuestros abuelos, la gente compraba un terreno, por ejemplo, construía su casa y era una casa en la que iba a vivir prácticamente el resto de su vida. Entonces, y no solamente esta persona, sino también sus vecinos, por ejemplo, lo que posibilitaba que éstas pudieran crear relaciones más estrechas, más sólidas, de mayor confianza y también de mayor compromiso. Hoy en día, por ejemplo, tenemos que las personas cambiamos de lugar de residencia pues muy a menudo y con ello a veces dejamos atrás amigos, dejamos atrás trabajos, dejamos atrás relaciones. Entonces es por eso que Zygmunt Bauman dice, bueno, pareciera que más bien las manifestaciones sociales actuales se asemejan más a la de los líquidos, ya que si ustedes toman un líquido y lo vacían en algún sitio, este líquido pues no va a tomar al principio una forma, va a tomar cierta forma si hay algo que la contenga, digamos, pero que en algún momento esa forma puede desaparecer, ¿no? Entonces, sí, pareciera que no, pero sí trae ciertas repercusiones a nivel de los lazos sociales, porque podríamos pensar que hoy en día si uno cambia de residencia constantemente o de empleo o de escuela, entonces no puede uno consolidar esas relaciones. Hoy en día, por ejemplo, uno podría decir, sí, pero tengo 1000 amigos en Facebook, tengo cientos de amigos en Instagram o en alguna de estas plataformas virtuales, que normalmente se les dice, por ejemplo, redes sociales. Sin embargo, habría que considerar si son realmente redes sociales o más bien son simplemente virtuales, en donde uno, les digo, puede tener muchos amigos, pero en realidad ninguna amistad sólida o duradera, ¿no? Uno ya a la primera de cambio, por ejemplo, ¿no? Un disgusto en algo que no esté de acuerdo con alguien, pues simplemente lo bloqueas en Facebook o lo eliminas de tu cuenta y punto. Si tenías 100 amigos, ahora tienes 99, pero no pasa nada, ¿no? Aparentemente no pasa nada. Ahora uno llega a un lugar nuevo, una residencia nueva, y pues es otra vez ese proceso de conocer a tus vecinos, de conocer gente, y bueno, pareciera que
que uno va a estar como más pendiente de lo que pueda hacer el otro, ¿sí? De lo que deje o haga el otro, y no tanto como de ese interés por ayudar al otro, ¿no? Lo que, bueno, ya de alguna forma nos va a ayudar a entrar a este tema específico de las relaciones sociales en tiempos de pandemia, aunque sí me gustaría aclarar, por ejemplo, que no es lo mismo hablar de pandemia que hablar de cuarentena o hablar de confinamiento, porque la pandemia, específicamente en términos médicos, en términos, no sé, biológicos, pues tiene cierta denominación, ¿no? O sea, ese no es asunto a lo mejor tanto de nosotros. A mí lo que más me interesa es esta cuestión del confinamiento, esta cuestión de la cuarentena, en la que de alguna manera, pues en contra de nuestra voluntad, y lo digo así porque nadie decidió por su propia voluntad quedarse en casa, dejar de hacer sus actividades cotidianas, pues bueno, esta situación de alguna forma viene a precipitar muchas cosas que ya se venían dando, ¿no? Entonces me hace pensar, por ejemplo, en qué medida el otro no siempre fue un agente de contagio o un agente un agente contaminante o un agente de desconfianza, ¿no? Eso podríamos analizarlo a través de la historia y podríamos darnos cuenta de que eso siempre ha estado presente independientemente de las pandemias o de las enfermedades. Y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en la literatura. Me hace recordar el caso de la Guerra de los Mundos de George Wells, en donde pues, la humanidad es invadida por los marcianos, y bueno, las personas que narran esta historia pues lo narran como una experiencia obviamente muy catastrófica, muy aterradora, en donde siempre el malo es el otro, en donde el humano de alguna forma se salva como de esa maldad, ¿no? Entonces, pues esto nos permite vislumbrar de alguna forma como siempre el otro ha sido un agente al que tenemos que combatir, al que tenemos que rechazar, del que nos tenemos que cuidar, del que tenemos que desconfiar y demás. No quiere decir, por ejemplo, que la especie humana no haya hecho actos de ese tipo, como que narro de la guerra, de la invasión de los marcianos. Tenemos muchos ejemplos de ello. No sé, se me ocurre, por ejemplo, el caso de los tasmanios, esta raza de aborígenes australianos que fueron prácticamente exterminados de la tierra, ¿no? De los que ahora no queda ninguno. Entonces, eso a veces no se ve o no se quiere ver. Se me ocurre, por ejemplo, en el caso de las guerras mundiales, ¿no? Este proyecto del Partido Nacional Socialista de exterminar a los judíos, de exterminar a ciertas razas sociales y elegir una nueva raza superior a esta, ¿no? Entonces, yo creo que esto no es nuevo. Sin embargo, como yo les decía, con la pandemia pues se viene a precipitar, en donde de alguna forma se instala como una especie de espíritu policial en cada una de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo les decía, uno ahora ya está más pendiente de lo que hace o deja de hacer el otro, que si sale, que si no sale, que a qué hora sale, que a qué hora entra, que a dónde va, que con quién anda. Entonces es un espíritu policial que sobrepasa, ¿no?, esta cuestión de la pandemia y que de alguna forma está presente en la sociedad. Y ahí, por ejemplo, podríamos hablar de Freud, ¿no? Freud habla, por ejemplo, de este mecanismo de la proyección, en donde cuando algo resulta de alguna forma desagradable, inconciliable para uno, pues es más fácil ponerlo fuera de nosotros o ponerlo en el otro, ¿no? Diría Freud que es más fácil destruir al otro que destruirse a uno mismo. Entonces eso también nos podría de alguna forma explicar el porqué, ¿no?, de esta relación, de estos vínculos con el otro en términos como de delación. Entonces pues está interesante. O sea,
yo creo que este tiempo de la pandemia también lo que nos viene a demostrar es que pues estábamos sumergidos en una cotidianidad tan monótona, en una vida tan mecanizada, que de pronto ya ni siquiera nos cuestionábamos ciertas cosas que dábamos por hechas o por sentadas. Sin embargo, pareciera que esta pandemia, este tiempo de confinamiento, esta cuarentena, nos abre una nueva dimensión del tiempo que ya no tiene a lo mejor la connotación de la productividad, que ya no está regida por este hiperactivo de la productividad, en el que el tiempo es dinero, por ejemplo, ¿no? En donde uno de repente se encuentra con un tiempo que no va hacia adelante, sino que más bien se abre hacia adentro, y uno no sabe qué hacer con ese tiempo, ¿no? Incluso es curioso, pero se vive este tiempo de confinamiento como un tiempo perdido, como un tiempo desperdiciado, o como algo como algo que se pierde, cuando es un tiempo que a lo mejor que es otro tiempo, o sea, no es el tiempo de la productividad, sino que es un tiempo que tal vez podría darnos la posibilidad de replantearnos muchas cosas de lo que hacemos todos los días, y que también nos enfrenta a ciertas situaciones que a veces queremos como evitar, como evadir, como soslayar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las relaciones familiares, como a veces pues este confinamiento fue el detonante para muchos conflictos familiares, conflictos entre pareja, o simplemente a veces conflictos con uno mismo, ¿no? Este tiempo de confinamiento nos demuestra que uno no está ya preparado para estar consigo mismo, por ejemplo, o de ofrecer un tiempo de calidad a la familia, o de ofrecer otro tipo de relación, otro tipo de vínculo con el otro. Entonces pareciera, bueno, hay algunos pensadores, algunos filósofos que hablan de un desmembramiento social, en donde pareciera que esta cuestión como comunitaria, como esta cuestión colectiva, que de alguna forma ha ayudado en otras épocas, en otras situaciones, a la humanidad a salir adelante, unidas con un mismo fin, pareciera que se está volcando hacia su lado más individual, y en su peor faceta, que es el individualismo, en donde el otro pasa a ser solamente un medio para mis propios fines, en donde simplemente el otro ya es un instrumento para mi propia felicidad, ¿no? Pero eso pasa en muchos sentidos. Por eso es que en este sentido el capitalismo es relevante. A lo mejor unos podrían pensar, pero ¿qué tiene que ver el capitalismo en esto? Pues tiene mucho que ver, porque el capitalismo con su sistema de funcionamiento pues ha venido creando este tipo de sujeto, ¿no? En donde de alguna forma se ha apropiado en cierto sentido no solamente del tiempo del trabajador, sino también de su subjetividad, en donde la persona pues ha pasado a ser una mera mercancía, ¿no? En donde uno ya no vale por lo que es, sino por lo que tiene. Y eso, por ejemplo, podríamos pensarlo a la luz de otros filósofos, de otros autores. Se me ocurre el caso, por ejemplo, de Guy Debord, un filósofo francés, que habla de la sociedad como espectáculo, en donde pareciera que hoy en día las relaciones son un mero espectáculo, y no en el sentido de diversión, por ejemplo, sino en el sentido de vidas, de llevar o de vivir una vida ficticia, en donde ya no hay nada que a lo mejor nos arraigue, que nos sustente a lo real, en donde uno de alguna manera está más preocupado por su imagen, ¿no? Y tenemos el caso de las redes virtuales, de las redes sociales, en donde uno finge tener o llevar cierta vida, ¿no? En donde uno ya no compra un producto, por ejemplo, en función de su necesidad, sino más bien en función de una identidad, ¿no? Ya no compras un celular porque el otro que tenías ha dejado de funcionar, sino porque quieres estar a la vanguardia
ya no compras ropa porque tu ropa ya no sirva, esté desgastada o vieja, sino porque quieres estar a la moda. Ya no compras un automóvil del año porque tengas que trasladarte de un lugar a otro, sino porque es el que va más acorde a tu personalidad. Entonces, pues sí, yo creo que han sido muchos años en el que el capitalismo y todo este sistema se ha encargado de alienar a la gente, pero que yo creo que este tiempo es un buen momento como para reflexionar en torno a eso. Igual ya para ir cerrando, porque ya casi estamos en tiempo, igual me gustaría agregar que no porque hagamos esa comparación, por ejemplo, de la modernidad sólida y la modernidad líquida, o de las relaciones sociales en tiempos de cuarentena, no estamos hablando en términos de bien o mal, ¿no? No estoy diciendo que todo haya sido mejor en una modernidad, en la modernidad sólida, ¿no? Yo creo que todo tiene sus pros y sus contras, y yo no veo que esta fluidez, que estas cualidades, estas características de las sociedades actuales, similares a las del agua, sean del todo negativas, ya que de alguna forma también nos dan la posibilidad de tomar decisiones, de elegir, de buscar cada uno su propio rumbo y no vivir en función de una ideología o no vivir en función de otro. Sin embargo, habría que ser como muy cuidadosos para no dejarse absorber o no pensar que se está siendo auténtico, por ejemplo, cuando no se lo está haciendo, ¿no? Por ejemplo, me hace pensar en lo que Heidegger plantea como la existencia auténtica y la existencia inauténtica, en donde dice que la existencia inauténtica es aquel que dice lo que se dice, habla lo que se habla, piensa lo que se piensa, hace lo que le dicen que haga, ¿no? Entonces pareciera que se ha ido como anulando, o pareciera que se fue como anulando esa capacidad propia de tomar decisiones, de decidir en qué creer, en qué no creer, de no someter tu conciencia a un sistema o a una ideología. Sin embargo, pues hay que estar como muy atentos, muy al pendiente, y pues bueno, ya correspondería a cada uno hacer un análisis propio. Y bueno, pues ya pasó media hora, puedo ver el chat de aquí, no sé si alguien quiera comentar algo, tenga alguna pregunta. Igual es curioso, ¿no? O sea, por ejemplo, pensar en las posibilidades que hoy en día nos ofrecen las redes virtuales, la posibilidad de estar haciendo esto ahorita en tiempo real, eh, ¿no? Ante la imposibilidad de estar reunidos, de estar congregados en algún sitio. Sin embargo, también es curioso porque nos coloca como en una especie de panóptico, ¿no? Algunos de mis alumnos ya conocen esta idea del panóptico, ¿no? Esas torres gigantescas que se construían en medio de las prisiones, las que tenían como finalidad poder observar en todo momento a los presos, pero que los presos por su parte no podían ver a la persona que los estaba observando, ¿no? Entonces, les digo, es curioso porque pues ahorita ustedes me pueden observar a mí, pero yo no los puedo observar a ustedes, ¿no? Entonces, eh, digo, no es algo que esté tan alejado de lo que sucede hoy en día, ¿no? En nuestras sociedades actuales, por medio de los medios de comunicación y demás, ¿no? No veo por aquí preguntas, igual voy a esperar un poco más. Bueno, parece que no. Ok. Bueno, pues ya entonces, como conclusión, pues yo creo que
dentro de todo lo negativo, ¿no? De el pensar que obviamente en algún momento va a pasar, que tiene que pasar, ¿no? Que en algún momento, a ver, espérenme que hay una pregunta. Ay, nada más que no la puedo ver. A ver. Si nos comparamos con ella, con ese líquido en turbulencia, ¿cómo cree usted que podemos llegar a nuestro estado sólido? Mira, yo creo que los tiempos cambian y nosotros somos hijos de nuestra época. De alguna forma, la subjetividad se ve permeada por el contexto en el cual vivimos. A mí me resulta muy difícil pensar que hoy en día la gente tenga que pensar todavía en el matrimonio, por ejemplo, como una posibilidad para toda la vida, o que tenga que pensar en el trabajo como una posibilidad para toda la vida. Quizás no va tanto por ahí, no se trataría a lo mejor de regresar al estado sólido, ahora líquido, sino más bien de nosotros poder aprovechar esos huecos que de repente deja todo este sistema por el cual nos hemos visto envueltos y poder de alguna forma crear como cierta tensión, ¿no? En poder crear nuevas posibilidades, en crear, bueno, nosotros que estamos, por ejemplo, inmersos en el trabajo social, pues que siempre tenemos la mira, ¿no? En conceptos como la justicia social, el bienestar social, pues yo creo que esa sería más bien la apuesta. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Igual, bueno, olvidé por ahí saludar, ¿no? Al principio a todos los que se hayan conectado. Pues les agradezco que lo hayan hecho, a los alumnos, a los al director, si es que está aquí presente, a las personas de administración y también a los compañeros, colegas. Un saludo. Y son temas bien interesantes, pero son temas pues muy extensos, que es difícil a lo mejor hablar de ellos en tan poco tiempo, pero bueno, en algún otro momento habrá la posibilidad de hablar sobre algún otro tema. Igual déjenme checar aquí los comentarios a ver si hay algún otro. Bueno, dice Clark Sánchez, te miras como una forma de inmortalizarse, no creo. Te miras como una forma de inmortalizarse, no creo. Ay, no entiendo bien la pregunta, pero yo creo que más bien es, fíjense, a propósito de la pregunta, en filosofía, por ejemplo, se conoce a este tipo de situaciones como situaciones límite, en las que se pone en evidencia lo limitado que somos como individuos y lo limitado que somos como seres humanos, ¿no? En donde nos pone frente a nosotros la posibilidad inminente de la muerte, ¿no? Ante esa posibilidad de la muerte, ante esa inminente muerte, nuestra finitud, pues nos hace más bien crear, nos posibilita vivir, hacer cosas, ¿no? No sé, habrá quien funde una empresa, escriba un libro, haga cosas importantes en su vida, precisamente porque uno es finito. Pero el matrimonio es como una forma de inmortalizarse. Bueno, a lo mejor te refieres a la cuestión del linaje, ¿no? Y yo creo que también eso, pues se ha ido superando un poco antes, digamos, en tiempos de nuestros abuelos todavía era muy común que la gente tuviera todos los hijos que podía, y era también bien común que al primer hijo se le ponía el nombre, por ejemplo, del padre, ¿no? De entrada. Pero había un hijo a lo mejor con el nombre del abuelo, el nombre de la abuela, el nombre del tío muerto, el nombre del primo, etcétera, etcétera, etcétera. Era como este intento de inmortalizarse, como dice Clark Sánchez, Miguel, de conservar, de preservar el linaje, de preservar la especie.
Bueno, pues parece que ya no hay preguntas. Son ya 40 minutos de transmisión. Pues igual, pues le dejamos aquí. Y pues muchas gracias otra vez por conectarse, por escucharme. Espero que pues les haya parecido interesante, no sé, por lo menos por ahí algún fragmento. Y bueno, espero que también por parte de los alumnos pues sigan participando en las demás actividades de la Semana Cultural. Bueno, nos vemos. Gracias.